Muy buenas tardes, compañeros, compañeras presentes. En el día de hoy tenemos el placer de presentarles el webinar sobre abordaje del pie diabético. Como primer punto, mi compañera Stephanie Duarte va a empezar la presentación. Siguiente. Ok, los problemas del pie diabético representan más del 50% de los ingresos hospitalarios, o sea, más de la mitad de las complicaciones relacionadas con la diabetes. Tienen un riesgo particular debido a su incapacidad para tolerar el estrés, como las úlceras de pie, que son una de las complicaciones más comunes y más graves de la diabetes, afectando en un 15% a todos los pacientes diabéticos. El riesgo de por vida para una persona con diabetes de desarrollar una úlcera en el pie podría llegar a ser del 25%, y entre los factores principales tenemos la insuficiencia vascular y la neuropatía periférica. Aproximadamente el 20% de los pacientes van a cursar con un flujo sanguíneo arterial inadecuado, en un 50% con neuropatía y aproximadamente un 80% con ambas afecciones. El manejo conservador de los problemas del pie han reducido drásticamente el riesgo de amputación mediante procedimientos simples de rutina, como un buen calzado, podología, limpieza, desbridamiento y el manejo adecuado de las úlceras. Siguiente. Entre la fisiopatología del pie diabético, siguiente, sabemos que un paciente diabético se sabe que puede tener un descontrol metabólico y puede generar una triada, la triada del pie diabético, que consiste en una neuropatía, puede deberse a una infección secundaria e inclusive puede deberse a una infección arterial, una enfermedad arterial oclusiva, pero mientras no exista una lesión, este pie puede estar aparentemente sano. Por consiguiente, al momento de que ocurra una lesión, todos estos factores jugarán en contra de este pie para que pueda sanar fácilmente. Siguiente. Entonces, hablando un poco más sobre la neuropatía diabética, tenemos que es la complicación más frecuente que presenta un paciente y puede llegar hasta un 40 al 50%. Esta neuropatía aparece desde la hiperglicemia, de los estados de hiperglicemia crónica, ya que esta aumenta las citoquinas y produce una afectación de las fibras nerviosas, afectación a fibras sensitivas también, que te provoca una pérdida de la sensación de dolor y de la temperatura, y a su vez disminuye el umbral de percepción de la vibración, es decir, disminuye el dolor y las sensaciones. De tal manera que la neuropatía producida por la diabetes mellitus es una polineuropatía asimétrica, polineuropatía simétrica en la que las funciones motoras, sensoriales y autonómicas se ven afectadas en diversos grados, y todo esto va a jugar un rol importante. Siguiente. Partiendo de esto, en algunos pacientes, las fibras motoras de mielina periférica se ven afectadas en una forma dependiendo de la longitud de la misma fibra o de los nervios. Por ejemplo, los nervios más largos se ven afectados primero, lo que resulta en una distribución en guante o calcetín, como podemos observar en la imagen que está a la parte izquierda. También ocurre en la imagen del centro, tenemos que con la atrofia de los músculos lumbricales y los músculos interóseos, la anatomía del arco del pie cambia con un aumento relativo de la fuerza de los tendones extensores, lo que te produce un dedo en garra. También un cambio en la función de los músculos tendón contribuye a la depresión de la cabeza de los metatarsianos, ocasionando una contractura del dedo y produciendo lo que vemos en la imagen de la derecha, un pie equino. Siguiente. Además de la función de las fibras motoras,
ocurre también la pérdida sensorial que afectan las fibras de mielina, la fibra de mielina tipo A y la fibra de mielina tipo C. Cuando hay una afectación de la fibra de mielina tipo A, esto causa una pérdida de la propiocepción, pérdida de la sensación de presión, pérdida de la percepción de vibratoria e inclusive alteraciones de la marcha. Y cuando ocurre una afectación de las fibras de mielina tipo C, esto conduce a una incapacidad o disminuye los estímulos dolorosos. Como resultado de estas sensaciones alteradas, el paciente diabético puede experimentar traumatismos repetitivos de los pies, incluido la formación de ampollas e incluso la fractura del hueso metatarsiano, sin apreciar la incomodidad del pie. Ahora, en la afectación del sistema autónomo o la neuropatía autónoma, que ocurre con alteraciones microvasculares, alteraciones de la termorregulación y alteraciones de la anhidrosis, la piel ocasiona que la piel se vuelva mucho más seca y es más propensa a agrietarse, lo cual disminuye la eficacia como una barrera contra los microorganismos y se vuelve entonces más susceptible a infección, como apreciamos en la imagen de la izquierda, como una celulitis. Siguiente. Y ya por último, en la neuropatía de Charcot, esto implica una destrucción extensa de la parte media del pie, con colapso del arco y pérdida de la estabilidad. Esto, como vemos en la imagen superior derecha, esto es un pie de Charcot, es un pie deforme, abombado, que es convexo, y esto ocurre principalmente por una serie de microtraumatismos que ocasionan daños que a su vez son daños crónicos, que hacen entonces microfracturas, los huesos se van a consolidar irregularmente, hay distensión de los ligamentos, hay una destrucción articular progresiva, entonces esas microfracturas se convierten en fracturas mucho más grandes y luxaciones, y todo esto ocasiona un aumento de la resorción osteoclástica que va a generar una denervación sináptica de la microcirculación, ocasionando que este pie tenga una mayor predisposición a úlceras y que no va a cicatrizar fácilmente. Siguiente. Como segundo punto de la fisiopatología del pie diabético, tenemos lo que es la insuficiencia arterial, en el cual principalmente se ven afectadas las arterias de los miembros inferiores, como podemos observar en el esquema, se puede afectar desde la femoral hasta las plantares. Todos los pacientes, todas las personas podemos tener una insuficiencia arterial, pero los pacientes con diabetes se duplica esta patología. Los pacientes con diabetes frecuentemente desarrollan lo que es una disfunción microarterial, que es un deterioro no oclusivo. Y se afectan vasos grandes como vasos pequeños, siendo las arteriolas y los capilares. En la fisiopatología de esta insuficiencia hay un aumento de la presión y del flujo a nivel microarterial, que esto va a conducir a lo que es la lesión endotelial con esclerosis, resultando así en una capacidad capilar limitada, además de una abolición de la respuesta vasoconstrictora. Y con esto se pierde lo que es la función de autorregulación de los vasos. Además, también se ve afectada lo que es la migración de los leucocitos y la difusión del oxígeno hacia el área va a estar alterado. Esto lleva a un trastorno hiperémico por la respuesta al calor y a la inflamación. Y posterior va a haber una pérdida de la respuesta vasoconstrictora y un aumento de la permeabilidad capilar que va a conducir a la formación del edema. Además, la íntima y la media de las arterias va a estar frecuentemente con contenido excesivo de calcio, que es conocido como la esclerosis de Mont-Kiever, y esto hace a los vasos más rígidos e incompresibles. Siguiente. Los primeros signos y síntomas de compromiso vascular de las extremidades deben de ser identificadas de manera temprana antes de que esto se dé la formación de las úlceras en los pies. El pie suele
aparecer atrófico, como se muestra en la imagen, con una falta de crecimiento de pelo en el dorso del pie, pies fríos, con una piel fina, con una piel brillante, atrófica, pues van a tener un llenado capilar lento, mayor de 2 segundos, y pueden tener gangrena. Uno de los síntomas que sobre todo hay que indagar en los pacientes es sobre la claudicación intermitente, ya que esta es una de las principales quejas del paciente por el dolor en la extremidad, que se es debido a la isquemia progresiva, que es causado por la privación de oxígeno y de los nutrientes que deberían llegar al tejido porque está afectada la circulación. Aquí tenemos lo que es la clasificación de Fontaine, en el cual vemos o medimos lo que es la claudicación intermitente del paciente, en el cual tiene 5 estadios, siendo el 1 un paciente asintomático, que en este caso sería un 50% de los pacientes. Por eso hay que indagar bien en la historia clínica. En el estadio 2, el A sería una claudicación intermitente después de haber recorrido mayor de 200 metros, y la 2B, una claudicación intermitente antes de recorrer esos 200 metros. La 3 sería una claudicación, el cual va a tener un dolor en reposo, y la 4 que ya sería una complicación como la necrosis o la gangrena. Siguiente. Para ver lo que es la enfermedad arterial de los pacientes, uno de los primeros medios para detectar los problemas de la perfusión hacia los miembros inferiores es el Doppler, que es un método no invasivo y fácil de realizar, en el cual al realizarlo podemos ver que lo normal sería como la imagen A, que sería una onda trifásica, en la cual podemos ver en la primera espiga lo que es la sístole, en la segunda la diástole, y la tercera y última espiga sería lo que es la elasticidad de los vasos. Como podemos ver en la imagen B, ya hay una onda anormal, que sería una onda bifásica en este caso, porque ya se va perdiendo lo que es la elasticidad de las arterias, al igual que en la C, que sería una onda monofásica, en la cual siempre hay una perfusión, que la perfusión persiste en diástole. Entonces, aquí podemos ya decir que hay una afectación de la perfusión hacia los miembros inferiores. Siguiente. Y otros de las evaluaciones que podemos realizar en los pacientes después de haber realizado el Doppler es el índice tobillo-brazo, que también es un método no invasivo y fácil de realizar, en el cual el índice no es más que la relación de la presión sistólica del miembro inferior y la presión sistólica de los miembros superiores, tomando de los miembros superiores la presión más alta. Y esta relación nos va a dar un valor, el cual se toma como normal si es mayor de 0.9, y si es menor de este valor, 0.9, nos va a indicar, nos va a determinar lo que es la enfermedad arterial periférica o una alta sugestividad de riesgo de padecer esta enfermedad. Además, en los últimos estudios se ha visto que si en el índice tobillo-brazo se da un índice menor de 0.5, el paciente tiene una alta probabilidad de tener una amputación, además de las otras comorbilidades que sufren los pacientes diabéticos, como lo es la retinopatía diabética, entre otras. Siguiente. En cuanto al lado de la infección, en lo que es la fisiopatología, hay varios aspectos que contribuyen a la aparición de cualquier tipo de infección. Primero que todo, la falta de atención al cuidado de la piel, una falta de hidratación o la falta de un reconocimiento temprano del trauma en la dermis, como el enrojecimiento o la formación de úlceras, puede causar una consecuente ulceración y desarrollo de infecciones invasoras del tejido blando. Si no es prontamente tratado, el deterioro de estos tejidos va a ser bien progresivo, en especial si el individuo o el paciente sigue deambulando.
Este riesgo a ulcerarse aumenta drásticamente por 32 veces en la presencia de la neuropatía, una deformidad en el pie o un antecedente de amputación de algún dígito. Entonces, eventualmente, estos procesos destructivos del trauma y la infección van a penetrar la fascia profunda, que permite a la infección extenderse hasta lo que es los músculos del pie, las articulaciones y los tendones. La infección va a ser la responsable de la mitad de las amputaciones radicales de extremidades inferiores en los pacientes diabéticos. Siguiente. La naturaleza de esta infección puede variar desde lo que es una celulitis no complicada hasta una fascitis necrotizante que amenace tanto la extremidad como la vida del paciente. Factores que pueden contribuir también son los intervalos de pobre control glicémico que producen una disfunción inmunológica con pobre actividad leucocitaria y una función complementaria que facilita el desarrollo de la infección invasiva a tejidos. En la presencia de piel o tejidos blandos ya dañados o que tengan poca perfusión, la penetración en fascias profundas puede ocurrir causando una infección que atente contra la extremidad o que se vuelva un foco séptico. Las infecciones polimicrobianas como estafilococo, streptococo, enterococo, E. coli son bien comunes, al igual que la presencia de cepas resistentes a antibióticos, especialmente lo que sería el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y este específicamente va a estar presente entre un 30 a 40% de los casos. El riesgo de la amputación va a aumentar cuando la infección del pie diabético involucre cualquier tipo de cepa resistente, que usualmente son el resultado de un uso repetido o prolongado de terapia antibiótica. Las infecciones que son formadoras de gases, presentes en más o menos un tercio de los pacientes, son causadas por lo que son el Clostridium o una infección combinada entre Streptococcus anaerobios y E. coli. Siguiente. Ok, ahora les voy a mencionar rápidamente cómo se evalúa el pie diabético. Siguiente. Primero que todo, se tiene que tomar una historia general que nos diga cuánto ha durado la enfermedad, cómo ha sido el manejo de las glicemias. Hay que hacer una evaluación cardiovascular, renal y oftalmológica. Si el paciente presenta otras comorbilidades, su estado nutricional, si tiene hábitos sociales como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, qué medicamentos utiliza, si sufre alguna alergia y si tiene antecedentes de hospitalizaciones previas y cirugías. Siguiente. Luego se debe hacer una historia general relacionada con el pie. Qué tipo de actividades realiza el paciente, incluyendo su trabajo, el tipo de calzado, si se expone a químicos, la formación de callos, si tiene deformidades en el pie, si ha presentado infecciones previas al pie o cirugías, si tiene síntomas neuropáticos o claudicación o dolor en reposo. Siguiente. También se debe hacer una historia de las úlceras u otras heridas en la que se evalúa la localización, duración, si hay algún evento que desencadene o un traumatismo, la recurrencia de la infección, si ha sido hospitalizado, cómo ha cuidado esas lesiones, si ha tenido traumatismos previos o cirugías del pie, si hay presencia de edema y si toma tratamiento para pie de Charcot. Para el examen físico, básicamente se divide en 4. Podemos empezar con el examen vascular, que hay que palpar los pulsos, hay que evaluar el Doppler, como explicó mi compañero, hay que ver si hay cambios de color en pie y extremidades, hay que evaluar la presencia de edema, temperatura y cambio de los tegumentos. Siguiente. Al examen neurológico se puede hacer percepción vibratoria, presión ligera, que es con un filamento fino que está puesto en un asa. Entonces este ejerce una presión de 10 gramos independientemente de la fuerza que ejerza el médico tratante. También se hace toque ligero con una fibra de algodón.
El dolor se evalúa con pinchazo con un alfiler estéril, reflejos tendinosos profundos, Cronus, Babinski y Romberg. Siguiente. Al examen musculoesquelético hay que ver si hay anomalías biomecánicas, deformidades estructurales, si hay amputaciones previas, limitaciones en movilidad articular, contractura del tendón de Aquiles, fuerza y resistencia de grupos musculares y presión plantar. Siguiente. Y por último está el examen dermatológico en el que hay que observar la apariencia de la piel, si hay callosidades, fisuras, cómo se ven las uñas, si hay crecimiento de vello, ulceraciones, gangrenas, infecciones, lesiones interdigitales y tinea pedis. Siguiente. Entre los exámenes complementarios que podemos pedirle al paciente sería un hemograma completo y eritrosedimentación, una glicemia en ayunas y postprandial de 2 horas, también urea y creatinina en sangre, microalbuminuria en orina, lipidograma completo, cituria, conteo de Addis y si no tenemos para realizarlo urocultivos seriados, también cultivo bacteriológico y micológico con antibiograma, un electrocardiograma y fondo de ojo. Siguiente. Entre los estudios radiológicos tenemos que le realizaríamos un rayo X de ambos pies y rayo X de ambos tobillos. Entonces, lo que ahí vamos a buscar en el rayo X de ambos pies con vista anteroposterior, lateral y oblicua, que sería para diagnosticar una osteoartropatía, una osteomielitis y también calcificaciones vasculares, ya que en los pacientes que son diabéticos es muy fácil que se dé la calcificación de las paredes arteriales, tanto en las periféricas como sin obstrucción de la luz. En ese pie vamos a encontrar en la arteria pedia, plantar y tibial posterior. Y es de bastante utilidad cuando encontramos valores elevados en las presiones sistólicas en el tobillo, lo que puede falsificar valores del Doppler. También podemos encontrar alteraciones en el tejido óseo, ya que las modificaciones pueden aparecer en este tejido y se manifiestan en la radiología convencional. Y sabiendo que la infección en el hueso se da por continuidad, es decir, que se disemina de tejidos blandos adyacentes. Y los rayos X en ambos tobillos lo utilizamos para descartar lo que es la artropatía de Charcot. Siguiente.
Hablando un poco de lo que es el tratamiento, tenemos en cuenta que hay principios del manejo, hay unos pilares del manejo y hay metas en el tratamiento. Entonces, la meta del tratamiento del pie diabético consiste en lograr una reparación del tejido mientras mantenemos la funcionalidad y también disminuimos la presión de carga sobre la extremidad afectada. Entonces, en cuanto a los pilares del manejo, primordialmente tenemos en cuenta el control de la infección, que para las herramientas que tenemos a mano para esto son la administración de antibióticos, el debridamiento o amputación según el caso, la disminución de la carga de presión y la optimización en la perfusión. Entonces, hablando de lo que es el debridamiento, la amputación, también tener en cuenta que, como ya se ha mencionado, el curso del tratamiento va a depender primordialmente de la severidad en la que se encuentre el pie diabético. Entonces, en el debridamiento, amputación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la inspección de la herida. Inspeccionar cuál es la extensión de la destrucción tisular y si hay sepsis. Entonces, para esto, usualmente lo que podemos hacer es irrigar la lesión con solución salina, explorar las áreas que están incrustadas, nos podemos apoyar de herramientas como pinzas, bisturí, forceps, tijeras, para poder entonces dilucidar si hay afección del hueso o de las articulaciones. Entonces, este sería el paso primordial para nosotros poder determinar cómo vamos a abordarlo. Y en cuanto a la amputación, hay clasificaciones objetivas que nos permiten estimar lo que sería el riesgo para la amputación de una extremidad. Entonces, aquí tenemos la clasificación de la Sociedad de Cirugía Vascular, la clasificación WLFL, que toma en cuenta factores como el grado de la herida y se dan puntuaciones dependiendo si no hay úlcera ni gangrena, si hay úlcera superficial sin gangrena, úlcera profunda y gangrena limitada en los dedos de los pies o úlcera con gangrena extensiva. También se toma en cuenta el grado de isquemia, tomando datos como la presión en los dedos de los pies, la presión de tobillo, el índice de tobillo-brazo, el Doppler y el pulso de los pies, y el grado de infección, como por ejemplo, si no está infectada, la puntuación de 0, si hay infección local, si hay infección con eritema mayor de 2 centímetros y si hay respuesta sistémica junto con sepsis. Tener en cuenta que esto es necesaria la evaluación pronta para saber cómo vamos a abordar, debido a que si se retrasa un poco el tratamiento o el manejo, como se mencionó, esta es una afección que es rápidamente progresiva y puede resultar en una amputación de mayor extensión de la extremidad del paciente. En cuanto a la administración de los antibióticos, un breve pantallazo a modo general. La base de esto es que para administrar los antibióticos nosotros debemos tener en cuenta los patógenos que esperamos y la presencia de enfermedad arterial oclusiva. Entonces se debe realizar un cultivo de los tejidos profundos para guiar la terapia antibiótica usualmente. En pacientes que tengan úlceras crónicas, y este es un dato también importante que se mencionó también, si hay tratamiento anterior con antibióticos e infección recurrente, se debe asumir que se cursa con una infección por el Staphylococcus aureus meticilino resistente y se debe realizar la terapia empírica de acuerdo a este conocimiento. En cuanto al control de la infección, se toma relevancia sobre la revascularización en los pacientes que presentan una isquemia avanzada. O sea, recordar también en la antibioticoterapia que usualmente esta es una afección en donde hay una infección polimicrobiana. Entonces se debe tomar en cuenta una terapéutica que pueda abordar este tipo de infección, anaerobios, los Staphylococcus aureus, Streptococcus, etc. Otras medidas que tenemos a mano serían el uso de antibióticos tópicos, como por ejemplo la mupirocina, la sulfadiazina argéntica, la terapia por presión negativa, que la vemos aquí en la esquina inferior izquierda. Se puede utilizar apósitos biológicos también, como vemos en el lado superior derecho, que o sea, ahí
usos como por ejemplo el apósito de hidrocoloide, el de colágeno. Se puede utilizar también la terapia por presión hiperbárica de oxígeno para poder entonces nosotros estimular la reparación tisular de esta afección. Bueno, siguiendo la línea de mi compañero Manuel, yo voy a hablarles sobre acerca de unas consideraciones que se debe tener en el manejo del pie diabético. Entre eso, el tratamiento de la úlcera e infecciones superficiales no complicadas. Estas se deben tener en cuenta 6 factores que de esto va a depender la correcta curación del pie diabético. Entre estos tenemos el desbridamiento radical de cualquier tejido necrótico, fibrótico o hiperkeratóxico a una base granular limpia. Además, se debe aplicar esponjas de gasas lisas mojadas con solución salina para abrir la úlcera de 1 a 2 veces al día. Se puede utilizar productos también nuevos tecnológicos para el tratamiento del mismo. También importante el tratamiento de las fisuras o grietas de la piel con un ungüento antibiótico que sea apropiado y un apósito exterior de gasa lisa. También es importante que el paciente evite el peso para que éste asegure la curación y esta misma se reanude gradualmente, ya que si la carga de peso progresa demasiado, lo que va a causar es un pie agudo de Charcot. Y para esto también nos podemos ayudar de dispositivos especiales para que reduzca la carga en el pie afectado. También es importante el tratamiento del pie de atleta con antimicóticos locales o soluciones, o también a través de utilizando gasa simple con salina, combinado con antibióticos orales. También es importante proteger las áreas de riesgo, ya que una vez que se curan estos pacientes, ellos se consideran de alto riesgo y se recomienda un seguimiento cuidadoso, incluida la modificación del calzado y también la ortostesis. Teniendo en cuenta estos puntos, también es importante hablar del primero que mencioné, que es el desbridamiento, ya que el desbridamiento cumple múltiples funciones que van a promover la curación del mismo. Entre esto va a eliminar detritos, material extraño, tejido no viable, va también a activar las células senescientes al crear un trauma agudo en el lecho de la herida, y va también a eliminar material infeccioso asociado a las bacterias del biofilm. También hay que también tener en cuenta que el desbridamiento, hay varios tipos de desbridamiento. El desbridamiento, uno de estos es el desbridamiento enzimático. También tenemos el desbridamiento con terapia de hidromasaje, y tenemos el desbridamiento biológico, que es mediante la terapia con gusanos. Sin embargo, el método preferido es el desbridamiento cortante y el desbridamiento quirúrgico, que son los que han denotado mayor efectividad en estos casos. Siguiente. Ahora, consideraciones que hay que tener en cuenta en el tratamiento de las infecciones que amenazan las extremidades. Hay que tener en cuenta este punto que las úlceras de pie diabético pueden tener una afección activa o pasiva, que sería el biofilm. La infección activa va a incluir los signos clásicos, que son el eritema ascendente, edema, purulencia, aumento del drenaje, mal olor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el paciente diabético no es capaz de montar una respuesta inmune robusta como lo haría una persona sin ninguna patología, ya que a menudo esto se presenta así estos signos. Y esto es particularmente cierto cuando se superponen enfermedades renales en etapa terminal. También es importante ver que la ausencia de leucocitosis puede no reflejar una infección activa, aunque los niveles elevados de glucosa en sangre sí pueden hacerlo. Por esto es importante el manejo de la glucosa de estos pacientes. También hay que tener en cuenta que la intervención quirúrgica, especialmente en un paciente con toxicidad sistémica, no debe retrasarse, incluso si el paciente en ese momento no ha sido estabilizado médicamente o la glucosa en sangre no esté controlada. Otros puntos a tener en cuenta: la absorción de los antibióticos orales puede ser inhibida por la gastroenteropatía asociada a hiperglucemia. Por esto es importante el manejo de la glucosa de estos pacientes. También hay que tener en cuenta que las infecciones en tejidos blandos son usualmente polimicrobianas, mientras que las óseas suelen ser monomicrobianas. Esto, en las monomicrobianas tenemos las pseudomonas y el E. coli. Siguiente. Ahora voy a hablar de las consideraciones que se debe tener en el momento de la selección de la antibioticoterapia del pie diabético. Hay que tener en cuenta factores como el patrón de resistencia bacteriana local,
un historial adecuado de antibióticos del paciente, a la apariencia de la herida y si estas presentan o no pus, y las comorbilidades asociadas, como lo son la insuficiencia renal, la hepática y la cardíaca. Otros factores a tener en cuenta también son las biopelículas. Las biopelículas se reforman dentro de las 10 horas posteriores al debridamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. También es importante determinar el grado de destrucción del tejido o la afectación ósea o articular. Para esto se puede utilizar radiografías simples, sin embargo estas no son definitivas en muchos casos y se recomienda la resonancia magnética para descartar un diagnóstico diferencial de osteomielitis versus la enfermedad de Charcot aguda. En cuanto al manejo quirúrgico en las úlceras del pie diabético, potencialmente grave en pacientes con diabetes, requiere un desbridamiento extenso para garantizar que no haya pus o tejido necrótico sin drenar. También es importante, otro punto importante es la evaluación del estado vascular de la extremidad que está afectada, ya que, y en los casos que se controle, que haya sepsis, esta se controle, se debe considerar inmediatamente revascularización. Aquí, y como vemos en la presentación, aquí vemos un paciente a la izquierda, un paciente antes del desbridamiento, y aquí tenemos un paciente a la derecha, ya que ha tenido meses de curación, desbridamiento, y vemos que tomando en cuenta todas estas medidas, se ve una mejora notable en el pie diabético. Siguiente. Bueno, resumiendo lo que es el tratamiento del pie diabético, tenemos que la ulceración del pie diabético puede ser causada por neuropatía, isquemia o ambas. Cuando se confirma que la circulación arterial es normal, el tratamiento de la úlcera neuropática incluye el debridamiento del tejido no viable, antibióticos si hay inflamación y descarga la presión del pie. El tratamiento es específico del sitio con técnicas de descarga adaptadas para prevenir zonas vocales de alta presión al caminar utilizando lo que son plantillas ortopédicas, un andador con Aircast, una bota Bledsoe o un yeso de contacto total. Para las úlceras neuropáticas en la superficie plantar, la cabeza del metatarsiano suele ser el culpable, y la cicatrización en este sitio puede requerir la resección de la articulación metatarsofalángica, y eso se hace a través de una incisión ventral para eliminar el hueso que sobresale y así lograr la cicatrización de la piel. En cuanto a la ulceración isquémica o gangrena, esta requiere una evaluación inmediata para detectar una enfermedad oclusiva arterial corregible para mejorar la perfusión y lograr salvar la extremidad. Si existe una infección invasiva, esta debe controlarse antes de la derivación arterial abierta. La mayoría de los pacientes son candidatos para la intervención arterial utilizando lo que son técnicas endovasculares avanzadas, en las cuales está incluida la recanalización de la oclusión arterial, crónica, o el injerto de derivación de las arterias tibiales. Y para el injerto, cuando este se requiere, debe usar un conducto venoso autógeno. Siguiente. Con respecto a la prevención, es importante tener en cuenta que nosotros como médicos generales debemos entender qué medidas debemos tomar para no llegar a los extremos de las imágenes que nos presentaron anteriormente. Siguiente. 5 elementos claves principales para la prevención. Principal, identificar el riesgo. Para esto nosotros debemos, cada vez que vemos al paciente, inspeccionar regularmente. Debemos educar al paciente y no solo al que lo cuidan, debemos educar acerca del calzado adecuado que debe utilizar el paciente y tratar los factores de riesgo, ya sea pacientes con muchas callosidades, pacientes con infecciones micóticas o pacientes con... Siguiente. Aquí les presento un cuadro más de los tantos cuadros que tenemos para clasificar. Este nos funciona a nosotros para clasificar el riesgo
que tiene el paciente y dependiendo del riesgo, cuántas veces debe frecuentar el médico y hacerse el screening. Dice que si el paciente no tiene pérdida de la sensibilidad o enfermedad periférica arterial, puede visitar al médico una vez al año. Si tiene una de estas, también 1 o 2 veces al año. Un riesgo moderado es cuando tiene una de estas, tiene ambas y además tiene una deformidad en el pie. Ahí se dice que debe ir al médico de 2 a 3 veces al año. Y si tiene un riesgo alto, porque tiene una historia de que ya tuvo úlcera, tuvo una amputación, ya sea menor o mayor, o está en la fase terminal de una enfermedad renal, se dice que debe ir hasta 6 veces al año. Siguiente. Entonces, según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, se nos dicen varias instrucciones que nosotros debemos darles al paciente diabético, entre esas la inspección diaria del pie y la inspección diaria de los zapatos que se va a poner, porque han llegado muchos pacientes que llegan con que tenían una piedra en el zapato y eso puede causar una herida que luego se infecta. Se debe cambiar los calcetines y los zapatos 2 veces al día. No se debe caminar descalzo. Existen muchos pacientes que tienen el hábito de caminar en su casa y en su patio descalzo y se debe hablar que esto se debe parar. Siguiente. Siguiente. Debemos educar al paciente sobre el calzado idóneo. Existen muchas pautas para el calzado que deben usar los diabéticos. Principalmente debe tener un forro acolchonado. Se dice que debe ser un zapato profundo y ancho, que tenga una suela antirresbalante. Pacientes que tienen deformidades deben usar órtesis rígidas para disminuir y distribuir más las presiones del peso. Y pacientes que no tienen deformidades óseas pueden usar suelas que sean elásticas o blandas para mejor distribución del peso. Recomendable porque muchos están acostumbrados a meter los pies en aguas calientes porque supuestamente ayuda a la circulación. Hay que recomendarles que acudan al podólogo. Sabemos que no todos pueden costear esto, pero advertirles que no pueden hacerse tratamientos de pedicure en cualquier lugar que no sea profesional. Lavar los pies con agua y jabón y secar exhaustivamente entre los dedos para evitar infecciones fúngicas. Hidratar. Existen varias cremas en el mercado que han sido creadas específicamente para pacientes diabéticos. Y notificar cualquier agresión, a pesar de que sea indolora, porque puede haber una pérdida de la sensibilidad y muchos pacientes no le ponen importancia, pero realmente puede agravarse. Siguiente. Bueno, como conclusión, los tres componentes patológicos son neuropatía, enfermedad vascular periférica e infección. Sobre estos son los que gira la etiopatogenia de las lesiones que se desencadenan en el pie diabético. Pueden traer consecuencias graves a estos pacientes. Es importante reconocerlos para brindar el mejor tratamiento. Es importante también la cita de control para diabetes y exploración de las lesiones, ya sea individual del propio paciente, pero lo más recomendable es que sea por un personal de salud con idoneidad. Es necesario seguir investigando también las pertinentes evaluaciones clínicas de las nuevas terapias para conseguir cada vez productos más eficaces que aceleren la cicatrización en las úlceras de pie diabético. También es importante enfrentarse a estas lesiones con la suficiente preparación y conocimiento
profesional y usar también productos al alcance de la manera más adecuada para dar los mejores cuidados posibles que restauren la salud del diabético y restablezcan en menor tiempo posible la integridad de la piel, evitando así el mayor número posible de amputaciones. Listo. Siguiente. Bueno, esto sería toda la presentación en el abordaje del pie diabético. Si tienen alguna duda, pueden realizarlo. Nuestro grupo y el del doctor Lindsay también le pueden responder. Creo que si no hay ninguna pregunta, podemos dar por concluida la reunión y le agradecemos a todos los compañeros que asistieron y que tengan buena noche.